Hola, permítanme presentarme, soy MacRock, un macizo rocoso. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un macizo rocoso? Un macizo rocoso es el conjunto de elementos que incluyen una matriz rocosa y discontinuidades. Estos elementos le confieren al macizo su comportamiento mecánico e hidráulico. ¿Y cómo hacemos una descripción de un macizo rocoso? Por medio de la zonificación de afloramientos. El afloramiento se divide en zonas según el grado de homogeneidad de los materiales y estructuras que componen al macizo, además de tomarse en cuenta la extensión del afloramiento, el grado de detalle y la finalidad de la investigación. A continuación les explicaré las características de los principales elementos de los macizos rocosos. Recordemos que estos son la matriz rocosa y las discontinuidades. Empecemos con la matriz rocosa. La matriz rocosa es el material que no presenta discontinuidades, es decir, los bloques de roca intacta conformadas por rocas y minerales. A pesar de que la matriz rocosa se considera continua, presenta comportamiento heterogéneo, relacionado con la fábrica estructural. Por esto resulta necesaria la caracterización de los macizos rocosos. La caracterización de los macizos rocosos proporciona información de las propiedades geotécnicas de los materiales rocosos. A continuación, les explicaré los parámetros que se toman en cuenta para la caracterización de una matriz rocosa. Empecemos. Identificación de su litología. Está representado por tres tipos de roca: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las observaciones que nos permiten clasificar litológicamente a las rocas de la manera más práctica son las siguientes. Composición mineralógica, porque nos permite clasificar litológicamente la roca. Ejemplo, la caliza es considerada una roca monomineralógica, formada solo por calcita, mientras que un conglomerado es una roca polimineralógica, formada por cuarzo, feldespato y mica. Forma y tamaño de los granos, porque hace referencia a las dimensiones medias de los minerales de la roca que componen a nuestra matriz rocosa. Ejemplo, gruesos, medios, finos y muy finos. Color y transparencia, porque estos son determinados por los minerales que la componen, aunque frecuentemente son modificadas por sustancias o impurezas. Dureza, porque esta propiedad está directamente relacionada con la resistencia y depende de la composición mineralógica y del grado de alteración que afecte a la roca. Se emplea la escala de Mohs, que asigna valores del 1 al 10, siendo el 1 más blando, talco, y 10 al más duro, diamante. Continuemos con la meteorización. La meteorización de la matriz rocosa es condicionada por factores ambientales que generan procesos físicos y químicos que afectan al macizo rocoso en general. Ejemplo, mientras mayor sea la meteorización, ocurrirá un aumento de la porosidad, de la permeabilidad y de la deformabilidad del material rocoso, al mismo tiempo que disminuye su resistencia. Y es precisamente la resistencia el último parámetro que se toma en cuenta para caracterizar la matriz rocosa. La resistencia a la compresión nos ayuda a definir si el macizo rocoso es muy blando o extremadamente duro. Ahora pasemos a las discontinuidades. Las discontinuidades cambian la continuidad de las propiedades mecánicas de los macizos rocosos, debido a su frecuencia, orientación, origen y tipo de los planos de discontinuidad. Por ejemplo, las superficies de estratificación, juntas, fallas, diques, etc. A continuación les explicaré los tipos de discontinuidades geológicas. Empecemos con las diaclasas. Las diaclasas son los planos de discontinuidad más frecuentes que se forman en los macizos rocosos. Su origen puede ser de tres formas: por tectonismo, por enfriamiento del cuerpo ígneo y por reducción de la carga litostática. Las diaclasas de origen tectónico suelen estar asociadas al plegamiento de las rocas, sedimentarias principalmente, y a la acción de fallas geológicas sobre cualquier tipo de roca. Las diaclasas asociadas a fallas
suelen ser paralelas a las fallas, mientras que las diaclasas que se forman en plegamientos suelen ser perpendiculares a los esfuerzos tectónicos. Las diaclasas de enfriamiento, o que se forman por el enfriamiento de los cuerpos ígneos, se forman antes o después del emplazamiento del cuerpo. Suelen ser ortogonales entre sí, por ejemplo, las estructuras columnares de flujos de lava. Las diaclasas que se forman por la reducción de la carga litostática suelen ser paralelas a la superficie topográfica y la frecuencia con la que ocurren disminuye a profundidad. Otro tipo de discontinuidad son las fallas geológicas. Son planos de origen tectónico que afectan a las rocas. Suelen causar movimiento relativo entre los bloques que componen al macizo rocoso. Otro tipo de discontinuidad son los planos de estratificación. Estos son los planos relacionados a la depositación de los sedimentos en las rocas sedimentarias. Suelen tener un espaciado sistemático que varía entre pocos centímetros a varios metros. Por último, esquistosidad o foliación. Estos son los planos o discontinuidades que se forman principalmente por tectonismo intenso y se asocian a la fábrica de las rocas metamórficas, por ejemplo, esquistos y gneiss. Ahora que ya sabemos los tipos de discontinuidades, podemos pasar a ver la caracterización de estas. Los macizos rocosos presentan diferentes tipos de discontinuidades, por lo que la descripción de cada una de ellas es diferente. Entre ellas se encuentran la orientación, el espaciado, la continuidad o persistencia, la rugosidad, la abertura y el relleno. Orientación. Corresponde a la posición espacial del plano de debilidad, el cual es medido por rumbo y echado. Cuando un conjunto de discontinuidades presentan similitudes o son paralelas, se dice que son familias de discontinuidades. Espaciado. Hace referencia a la distancia que hay entre una discontinuidad y otra. Si la distancia es pequeña, de igual manera será pequeño el grosor del bloque de matriz rocoso que hay entre ellas, y de la misma forma en el caso contrario. Continuidad o persistencia. Corresponde a la extensión o tamaño de la discontinuidad. Si esta es pequeña, entonces la masa rocosa presenta una mayor estabilidad. Si es mayor la extensión de la discontinuidad, la masa rocosa posee una menor estabilidad. Rugosidad. Es la aspereza o rugosidad de las superficies de las discontinuidades. Entre menor rugosidad tenga una discontinuidad, la competencia del macizo rocoso es menor, y entre mayor rugosidad tenga la discontinuidad, la competencia del macizo rocoso es mayor. Abertura. La abertura hace referencia al grosor de la discontinuidad, es decir, a la distancia que hay entre las paredes rocosas de la discontinuidad. Mientras menor sea la apertura, mayor será la estabilidad y condición del macizo rocoso, y a mayor abertura, la estabilidad y condición del macizo rocoso será menor. Relleno. El relleno corresponde a los materiales que se alojan en los espacios de las discontinuidades. Es así que, cuando los materiales de relleno son suaves, por ejemplo, arcillas, la competencia del macizo rocoso es menor, y cuando el relleno consiste de materiales duros, por ejemplo, sílice, la competencia del macizo rocoso es mayor. Ahora que conocemos la caracterización de las discontinuidades, podemos pasar a los parámetros. Dentro de estos tenemos el número y orientación de familias de las discontinuidades, el grado de fracturación del macizo rocoso y el grado de meteorización del macizo rocoso. A continuación se los explicaré con más detalle. Iniciemos con el número y orientación de familias de las discontinuidades. Esta condiciona la intensidad de fracturación y el tamaño de los bloques de la matriz rocosa. Por lo tanto, influye en el comportamiento mecánico general del macizo rocoso. Por eso, es importante reconocer a las principales familias de discontinuidades. Para reconocer a las familias de discontinuidades se toma en cuenta desde la familia principal a la menos relevante.
La familia principal será la que esté presente en mayor porcentaje en el macizo y será la más fácil de reconocer. De acuerdo al número de familias de discontinuidades presentes en el macizo rocoso, podemos clasificarlos como tipo 1 hasta tipo 9, donde tipo 1 es aquel macizo masivo que contiene discontinuidades ocasionales, mientras que el tipo 9 es aquel macizo que contiene más de 4 familias de discontinuidades. Pasemos al siguiente parámetro, el grado de fracturación del macizo rocoso. Este es condicionado por la cantidad de familias de discontinuidades presentes y el espaciado que tengan entre las mismas. De acuerdo a la clasificación, un bloque con máximo 3 discontinuidades será un bloque muy grande, mientras que uno con más de 30 discontinuidades será un bloque muy pequeño. Lo anterior nos sirve para clasificar a los macizos rocosos en función de los bloques. Un macizo muy masivo es aquel en el que los bloques presentan pocas discontinuidades, mientras que uno muy fracturado se considera un macizo triturado. El último parámetro a mencionar es el grado de meteorización del macizo rocoso. Este responde a factores medioambientales y procesos físicos, químicos y biológicos, que descomponen a la masa rocosa in situ. Por lo tanto, la evaluación del grado de meteorización del macizo rocoso también se puede realizar sobre el afloramiento. Podemos clasificar el grado de meteorización del macizo rocoso del 1 al 7, donde 1 es de tipo fresco, 3 moderadamente meteorizado y 7 suelo residual. Pasemos ahora a la clasificación y caracterización de los macizos rocosos. Empecemos con la clasificación geomecánica. Las clasificaciones geomecánicas permiten obtener un número que califica el comportamiento del macizo rocoso, y así poder establecer un diseño previo del sostenimiento a emplear y de las condiciones en las que puede realizarse alguna obra. Por ejemplo, tenemos la clasificación geomecánica de Wieniawski. Esta permite hacer una clasificación de un macizo rocoso in situ. Se utiliza usualmente en la construcción de túneles, taludes y cimentaciones. Consta de un índice de calidad llamado Clasificación de la masa rocosa, por sus siglas en inglés RMR, y otorga un puntaje a 5 parámetros, y se evalúa de 0 a 100. Los parámetros a evaluar son los siguientes: la resistencia de la roca intacta, la designación de calidad de roca, el espaciamiento entre diaclasas, las condiciones de las diaclasas y las condiciones del agua subterránea. Otro ejemplo es la clasificación geomecánica de Barton. También es conocida como la clasificación NGI. Fue definida en 1974 como el índice de calidad de rocas para túneles. Esta clasificación determina la calidad del macizo y se aplica en definición de los requerimientos de sostenimiento en excavaciones subterráneas. Es definida a partir de 6 parámetros y varía de 0.001 y 1. Pasemos ahora a la caracterización global. La caracterización global evalúa 3 puntos. 1. Resistencia y deformabilidad. Es evaluada de forma aproximada. Estas propiedades dependen de las propiedades de la matriz rocosa y las discontinuidades. 2. Comportamiento hidrogeológico. Evalúa factores como niveles freáticos, direcciones de flujo, filtraciones, así como la identificación de zonas o elementos que puedan comportarse como vías o barreras para el paso del agua. 3. Estado tensional. Evalúa las observaciones geológicas que indican las direcciones de esfuerzos. Ahora que les he explicado todo esto, es necesario que ustedes entiendan por qué los macizos rocosos y su estudio son tan importantes. Resulta de gran importancia en la industria minera y en la construcción de obras subterráneas en materia civil, como lo son trasvases, almacenes, carreteras, túneles, etc. Para garantizar la estabilidad y por ende la seguridad de estas excavaciones, deben realizarse estudios del macizo rocoso, con el objetivo de conocer cuáles son sus características y al menos suponer cuál será su comportamiento futuro. Y ahora ya saben por qué es tan importante estudiar macizos rocosos, amigos. Hasta la próxima.